Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles otra vez y poder estar en contacto con todos. Me da mucho gusto poder leer sus mensajes y, pues bueno, resolver algo de sus dudas. Hoy vamos a hablar sobre el tema que nos pidió nuestra querida alumna y amiga Janie, y vamos a hablar sobre el miedo a hablar en público. Miren, hay personas que tienen mucho miedo y a veces puede ser miedo paralizante. Ahorita voy a hablar primero que todo lo que es el miedo y ahorita vamos retomando como que por partecitas cada cosa. Vamos a ver, miedo a hablar en público. Primero que todo vamos a ver primero qué es el miedo. El miedo es una reacción de nuestro inconsciente para la protección. Está diseñado para que seamos capaces de sobrevivir. Entonces, el miedo es claramente una protección. El miedo que nosotros vamos a sentir va a tener tres tipos de respuesta. Una es la pelea, otra es la huida y otra es el quedarse paralizado. Entonces, si yo tengo miedo a algo, tengo que ver primero cómo es mi tipo de reacción. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cuál es el tipo de miedo que tengo? ¿Es un miedo paralizante? ¿Es un miedo que me empuja a hacer algo? ¿O es un miedo que me está llevando a quedarme quieto en un lugar? Y todo esto vienen desde el reino animal también. No somos los únicos que reaccionan de esta forma ante el miedo. En el reino animal se reacciona de la misma manera. Si nosotros vemos los enfrentamientos entre las especies de animales, unos se quedan quietos, otros salen huyendo y otros hacen pelea. Entonces, dependiendo de su complexión y el tipo de relación que tienen con sus depredadores. Entonces, el miedo es de entrada una protección. Pero el miedo a hablar en público es el miedo a ponerme enfrente a alguien donde me pongan demasiada atención, donde yo sea el centro de atención. Y este miedo puede estar originado de varias fuentes. Uno puede tener un padre muy autoritario. Un padre o una madre muy autoritarios en donde haya tenido yo una mala experiencia de vida o una experiencia de temor ante la vida cuando yo expreso algo. Entonces, si yo cuando era niño o cuando era niña yo expresaba algo y ese algo me causaba un conflicto, me regañaban porque yo decía algo o me metía en problemas por expresarme, entonces voy a tener un miedo a expresarme. Y muchas veces el miedo a hablar en público viene de padres que regañan mucho a los hijos cuando hablan y cuando se expresan. Entonces hay una relación directa entre mi comunicación y el que me escucha y una respuesta negativa. Entonces hay una condicionante ahí que me va a decir a mí que si yo hablo y me escuchan, me va a pasar algo a mí negativo. Y si me pasa algo negativo, entonces voy a tener un conflicto. ¿De qué? De miedo, porque ya me pasó. Y le recuerdo algo. Cuando somos niños chiquitos, nuestra capacidad de solución de problemas no existe. No somos capaces de solucionar problemas. Es decir, que si mis padres me están gritando, para mí va a ser un drama mayúsculo y va a ser un drama mayor. Entonces, cuando esto pasa, los niños tienden a grabar la información y comienzan muchos tipos de inseguridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el momento en el que estamos frente al público? Tenemos que recordar que no somos niños chiquitos y que sí tenemos capacidad de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros éramos pequeños y mis padres, que son la autoridad, me gritaban y me hacían sentir mucho miedo, tengo que ser consciente cuando estoy ahora en el momento de hablar en público que ya no soy un niño chiquito y que no es mi padre quien está enfrente o que no es mi madre quien está enfrente. Entonces esa es la parte que nosotros vamos a ir grabando, ese miedo que nosotros tenemos. Otra fuente puede ser haber recibido burlas en la escuela primaria o en el kinder, en la infancia. Se reciben burlas, a veces la forma en la que hablo
tiene que estar relacionado a lo que hablo, lo que digo, cuando me expreso, cuando digo algo. Y no siempre la expresión es verbal. A veces mi expresión es, por ejemplo, si yo bailaba y la gente se burló de mí cuando yo bailé, era un tipo de expresión. Al momento en que las personas se burlaron de mí cuando yo estaba bailando, porque me salió de manera natural, y puse a bailar, entonces en siguientes ocasiones yo tendré el conflicto de que al expresarme siento que se van a burlar. Entonces ya no quiero hablar más en público, ni ya no quiero enfrentarme a un público. Porque mi primera experiencia ante un público fue de miedo, fue de ataque, fue de burlas. Y ese es otro origen que puede estar presente en el conflicto de hablar en público. También podemos tener herida de rechazo desde la infancia. Es decir, una herida de la infancia en donde yo no me siento aceptado. ¿Cuál es el origen de esto? Generalmente durante la concepción o el parto, mis padres no quieren, uno de los dos o los dos no quieren que el embarazo siga. No quiere decir siempre que hubo intención de aborto, sino que uno de los padres no quiere el embarazo. Cuando esto sucede, que uno de los padres no quiere el embarazo, hay una herida de rechazo en automático. Puede ser desde no quería estar embarazada, no quiero que mi esposa o mi pareja esté embarazada, o realmente quiero abortar. También la herida de rechazo viene cuando en el parto es niño y se quería niña, o al revés, es niña y se quería niño. Entonces, en ese sentido, puede haber una herida de rechazo en donde la madre claramente no quiere estar embarazada, el padre no quisiera que la madre estuviera embarazada, y ahí hay un doble rechazo de papá y mamá. O bien, durante el parto, que el género no es el esperado. Pero también es importante el tema de los abuelos en este tema, porque si los abuelos son los que no quieren que la hija esté embarazada, también hay un tipo de rechazo porque la madre se siente rechazada. Entonces, si mamá se siente rechazada, entonces me va a transmitir esa herida de rechazo. Entonces, cuando yo me enfrento a hablar en público, vienen los conflictos de tener miedo a hablar en público porque creo que me van a rechazar. Porque cuando nací, fui rechazado o fui rechazada. Y ahí es donde nosotros repetimos las historias y pensamos que la reacción va a ser la misma. Entonces nuestro miedo a hablar en público en realidad no siempre es el miedo a hablar en público como tal, ¿sí? Ni es pánico escénico, sino son experiencias previas de la infancia, del embarazo, del parto. Otra posibilidad es una herida de humillación. ¿Qué es una herida de humillación? Una herida de humillación viene marcada cuando a nosotros nos hacen sentir vergüenza en la infancia. Es decir, que si mi madre me dijo que me veía muy mal vestido o muy mal vestida de esa forma, o que mi aspecto, mi apariencia no estaba bien para alguna ocasión o para algún evento o de manera generalizada, entonces yo estaré en un conflicto porque mi madre se apena de mí y me lo dice delante de todos, entonces se vuelve una vergüenza. Igual, mi padre que me diga algo delante de todos, a veces que los hijos le dicen es un inútil, no sabes hacer nada, siempre te vistes mal, todo eso causa heridas de humillación. Si el niño o niña tuvo vergüenza ocasionada por los padres en la infancia, y más si se hizo público, delante de los hermanos, delante de una tía, delante de un tío, delante de alguien más, se implanta una herida de humillación. Y la herida de humillación tiene como consecuencia que me da vergüenza muchas cosas, me va a dar pena muchas cosas, y no quiero hacer cosas por pena, porque ya me humillaron. Entonces, la herida de humillación va a estar siempre relacionada a cómo me dirijo hacia los demás.
al nivel de aceptación que tengo, porque si mis padres ya me provocaron una herida de humillación en mi infancia, diciéndome que no soy suficientemente atractivo, capaz, pero lo hacen público a los demás, o me humillan delante de los demás, o resaltan mis errores o mis defectos delante de los demás. Cuando los papás se burlan, es que esta niña nunca engordó, es que esta niña, mira, está toda flaca, es que esta niña no sé qué cosa, es que este niño no sé qué cosa, y comienzan a resaltar mis errores, o comienzan a resaltar el conflicto que yo tenga, ahí se implementan heridas de humillación, que es muy difícil de quitar en la etapa adulta. Y esta herida de humillación puede estar afectando al momento de hablar en público, de dirigirte a alguien, porque cuando te estás hablando en público y te diriges a alguien, entonces vas a tener miedo a enfrentar ¿qué? Un escarnio, una humillación, una burla. ¿Por qué? Porque ya la viví esta información. Y como ya viví esta información, ya sé lo que se siente y me estoy protegiendo porque me dolió tanto en mi infancia que no quiero volver a repetirla en mi vida adulta. Y esto es donde nosotros tendemos a tener un conflicto. Pararme frente al público, ver entonces que yo tengo un problema y que ese problema que yo tengo lo van a ver los demás y que va a ser patente, y mis errores y mis fallas y mis defectos los van a notar todos. Por eso la herida de humillación es tan importante al momento de analizar un conflicto de miedo a hablar en público, porque creo que todos mis defectos van a ser vistos. ¿Cómo sanar entonces el miedo a hablar en público? Primero que todo, de estas opciones que manejamos, ¿cuál de ellas tienes? Y en base a eso hay que sanar el conflicto que sea el original. No existe una fórmula precisa para decir esto sana la herida en público, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tiene diferentes, puede ser un problema con el padre, padres autoritarios, padres que me regañaron de niños, miedo a la autoridad, puede ser herida de rechazo, puede ser herida de humillación. Entonces no hay en sí una fórmula correcta ni una fórmula precisa para decir esto es lo que vamos a sanar en concreto con alguien, sino tendremos que hacer un análisis de su propia infancia o el embarazo o el parto, en donde nosotros encontremos un origen, el cual nos va a guiar al origen del conflicto. Pero sí es importante que se entienda que son heridas, que son conflictos infantiles que estamos llevando hasta la etapa adulta, y no se preocupen porque esto es todo el tiempo. Nosotros como adultos somos el resultado del niño maltratado, amado, cuidado, descuidado, y es lo que somos. El adulto está expresando toda su infancia. Esto es, mi etapa adulta es mi infancia. Por eso, papás, cuando ustedes tengan hijos, denle la mayor cantidad de herramientas para que su etapa adulta sea llevadera. Si ustedes le quitan herramientas a sus hijos, humillando, golpeando, quitando habilidades, marcando las carencias, no desarrollando habilidades, esto va a cambiar la historia de nuestros hijos para negativo. ¿Por qué? Porque todos los adultos somos el resultado de ese niño maltratado, de ese niño amado también, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros podamos ahorrarle a nuestros hijos desde la infancia, dándoles la mayor cantidad de herramientas posibles para que ellos puedan llevar una etapa adulta maravillosa, que sea lo menos dolorosa posible. Porque luego vemos hijos que tienen vergüenza a pedir un trabajo, porque tienen herida de humillación, que tienen vergüenza a expresarse en sus empleos en público, al exponer una gráfica, al exponer los avances del mes, porque tienen miedo, porque papá me asustó. Si nosotros tenemos un hijo rechazado, ¿qué creen que le va a pasar en el trabajo? Lo van a rechazar. ¿Qué creen que le va a pasar con las parejas? Lo van a rechazar. Si tenemos un hijo abandonado, ¿qué creen que va a pasar? Lo van a despedir, lo van a abandonar. Esa herida que tenga nuestro hijo se va a representar en su etapa adulta, sí o sí, no es pregunta, es afirmación.
Cada herida que tengamos nosotros de la infancia es una herida que va a estar en la etapa adulta de nuestros hijos. Por eso tenemos que reforzar lo maravilloso que son los hijos. Para que no se topen en un futuro con una historia que no saben de dónde viene, más sin embargo fue orquestada a plena perfección por nosotros los padres. Y luego es que mi hijo no lo contrata en ningún lado, es que mi hijo no lo pela a nadie, y es que mi hijo no tiene pareja, y es que mi hijo, bueno, ¿y qué pasó en su infancia? ¿Qué encontramos en la infancia del hijo? ¿Cuál fue tu función como padre o como madre? ¿Cuál es nuestra corresponsabilidad como padres y madres? Siempre, oigan, siempre papá, mamá, vamos a ser los que lastimamos. Siempre vamos a lastimar. Pero todavía siempre estamos a tiempo para rescatar. Nunca es tarde, jamás en la vida. Entonces, la herida que yo haya causado la puedo componer perfectamente bien en cualquier momento. El problema es que tengo que ser consciente de qué tipo de herida tengo, qué tipo de herida tiene mi hijo, qué tipo de herida tengo, dije en un principio, porque finalmente es como vamos a tratar a nuestros propios hijos, o sea, como fui tratado yo. Yo seré tan buen padre como mi padre, yo seré tan buena madre como mi madre. Entonces, hay un tema que son heridas que se reflejan en actividades, y esas actividades van a impactar en nosotros y nos van a decir: no, mejor no, tú no, herida de rechazo. Se burlan de mí, creo que me están diciendo cosas, creo que hablan de mí a mi espalda, es que en el trabajo todos son bien malos conmigo, humillación. Ya me despidieron, es que no me integran en los equipos, es que nadie me incluye, es que no me ven, abandono. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar viendo? ¿Qué le pasa a mi hijo, a mi hija, y qué herida está teniendo? ¿Cuáles son sus bloqueos presentes para encontrar sus conflictos de la infancia? Sanemos nosotros mismos, sanemos a nuestros hijos para poder sanar todo. El miedo a hablar en público es consecuencia de un miedo, es consecuencia de un tema de la infancia. El miedo a hablar en público se puede resolver a como se resuelve todo en la vida, con toma de conciencia y toma de acción. Es muy importante tomar conciencia, ya les expliqué aquí muchos orígenes. Vean ustedes cuál les vibra y intenten resolver ese origen que encontraron. Si no pueden solos, pasen a terapia. Les recuerdo que estamos en comercial, les recuerdo que estamos en la fase de, es que estaba leyendo. Les recuerdo que estamos en la fase de inscripciones. El día 4 iniciamos los cursos. Les recomiendo mucho el curso de Padres en Evolución, que es un curso que está diseñado para sanar a nuestros hijos y sanarme primero que todo yo mismo, desde mi infancia, conociendo por qué mis padres fueron así, por qué mis abuelos fueron así con mis padres y por qué estoy yo así como resultado, para después saber qué hacer con mis propios hijos. Entonces, ese curso es de duración de 6 meses y tiene conexión de una vez a la semana. Viene al final una materia maravillosa de cómo resolver los conflictos. Primero vemos cómo los identificamos todos los 6 meses y al final vemos cómo se resuelven las cosas, cómo sanamos. Y vienen estrategias y técnicas de sanación al final para poder sanar a nosotros mismos y sanar a nuestros hijos y sanar a la familia completa. Entonces, este curso de Padres en Evolución les va a servir muchísimo para poder sanarse a sí mismos y sanar a los demás. Y es un curso que está diseñado para conectarnos una vez a la semana. Si soy muy claro, no son terapias las que damos en la conexión, sino resolvemos sus preguntas y los llevamos a la toma de conciencia, ¿sí? Y al final, ustedes van a encontrarse una materia de cómo resolver sus propios conflictos, cualquiera que sea este conflicto. ¿Sale? Padres en Evolución, y estamos ya en época de inscripciones. Iniciamos el día 4. Se pueden inscribir en nuestra página web desprogramacionevolutiva.com. Si quieren terapia, pueden acceder a desprogramacionevolutiva.com y hay unos terapeutas egresados que han hecho un trabajo maravilloso. Tengo muy buenas retroalimentación de todos los terapeutas. Están haciendo un gran trabajo. Hay mucha terapia que están ellos impartiendo y cada vez tienen más experiencia. Entonces, les recomiendo muchísimo acudir a la página para que tomen sus terapias. Es terapia en una sola sesión, y aprovecho para decirles que cada terapia requiere toma de acción de parte del paciente. Entonces, es una terapia de 1 hora en donde se va a trabajar el origen del conflicto que ustedes hayan elegido, pero tienen que mandar cierta información previa para
que sea posible atenderlos en el lapso de 1 hora. ¿Sale? Muy bien. Voy a responder sus preguntas a partir de ahorita, y si tienen alguna duda en concreto pueden hacerla ahorita. No leo las anteriores porque luego me pierdo, se me mueve bien feo y se me pierde. Si alguien escribió algo que quiere que le responda, escríbanlo de nuevo. Y no interrumpo mi tema porque es más difícil luego editarlo. Cualquier pregunta que tengan, la pueden poner ahora y se las voy contestando. Hola a todos los que van llegando, saludos a todos los que se van uniendo, y pues gracias por acompañarme en este live que me hacen la vida más sencilla. Aquí hay una camarita y viene un número 2, nunca le he picado. Hay unas solicitudes para entrar. Cuando se une, todas las personas pueden ver sus videos. También. No sé qué sucede ahí, pero bien. Si tienen preguntas, ¿cómo sanar la herida de abandono? Tenemos que sanar la emoción primaria. ¿Cómo sanamos una herida de abandono? Primero que nada, tenemos que comprobar que tengamos una herida de abandono. La herida de abandono, una vez que la tenemos comprobada, vamos a encontrar el origen. ¿Dónde se encuentra el primer abandono que tuve yo? Y ahí es donde tenemos que sanar. Generalmente, la emoción es de tristeza. Es sanando la emoción, así se sanan las heridas. Dice, me siento siempre insegura y siento que nada me satisface. Bien, una inseguridad es un tema de la educación que nos dieron nuestros padres, no como educación escolar ni de ese tipo, sino como la parte que nuestros padres nos dieron, la cantidad de herramientas que explicaba yo hace ratito. ¿Qué tanta seguridad me dieron mis padres a mí? Entonces hay que encontrar cómo fue la relación con tus papás para poder ver dónde está el origen de tu inseguridad. Básicamente sería por ahí. ¿Qué significa ser vegano en desprogramación? Dependiendo si se es por programa. Cuando se es vegano, generalmente se es por convicción. Entonces no hay ningún programa. ¿Qué es un programa? Un programa es un impulso para hacer algo que yo hago aunque no quiera, o una repetición inconsciente de algo. Es decir, por ejemplo, en el caso de los veganos, si una persona es vegana, pero mi madre o mi padre, o los dos, también ya fueron veganos, o un tío, o una tía, o alguien más, entonces quizás estoy repitiendo. Pero si nadie ha sido vegano y yo tomé conciencia de los animales o algo así, y ya no quiero consumir animales, es una toma de conciencia y no hay un programa. Cuando es mi propia libertad quien decidió, no hay un programa. Cuando no decido, yo quisiera comer carne pero no puedo, ahí sería un programa. Dudo mucho que sea un programa, honestamente. Como quiera, si tú lo sientes como un programa, explícame cómo sería para ti, cómo se presenta en tu vida y entonces te ayudo. Pero honestamente no creo que sea un programa. Dice, querida, es que un niño nace con los ojos que se le mueven todo el tiempo. No logra ponerlos fijos y se pueden sanar, todo se puede sanar. El niño ya tiene 5 años. No es una herida, es un conflicto. Hay una diferencia entre conflictos y heridas. Hay un conflicto con ese niño, pero es de la madre, no es del bebé, no es del niño. Hay que ver si la madre vio algo que no quería ver, vio algo que le dolió ver, vio algo que le causó mucho dolor, o tiene miedo de un depredador por atrás, es decir, que puede haber sido atacada ella por la espalda, y cuando es un ataque por la espalda es una traición. Hay que buscar traiciones en la madre del hijo. Dice, profesor, ¿qué hiciste después de que empezaste a sanar? O sea, en la crisis curativa, ¿qué nos recomiendas? La crisis curativa hay que dormirla. Miren, la epicrisis, esto es algo que es bien importante, que bueno que me lo preguntaron. Cuando sanamos, generalmente hay una crisis curativa que nosotros llamamos epicrisis o vagotonía. Cuando entramos en vagotonía, es una friega bruta. Cuando sanamos, duele. Y estamos tristes, o estamos decaídos, o estamos con mucha flojera, o nos da un dolor de cabeza muy fuerte, o nos duele alguna parte del cuerpo, o hay mucha tristeza. Y eso está en vagotonía. Cuando estoy en vagotonía, cuando estoy en esa parte de tristeza, dolor, hay que vivirlo. Si es dolor físico, nadie está aquí para sufrir. Tómense una pastillita
y punto. Vayan, que su médico le recomiende algo, o si es un dolor de cabeza simple y ustedes tienen una aspirina, un Tempra para el tema del dolor de cabeza, adelante, consúmanlo mientras no sea nada que requiera la visita de un médico. Si creen que es algo más, vayan a su médico. Nosotros siempre trabajamos de la mano de los doctores, nunca en contra. Nosotros somos pro medicina. Entonces, si a ustedes les duele algo, tómense algo, punto. Ahora sí les digo, la fase curativa, la epicrisis o la vagotonía no es una enfermedad. Si hay una enfermedad, puede también que coincida en una enfermedad, pero no es enfermedad. Una fase curativa, en realidad, lo que sucede es que me estoy pasando por un proceso de sanación. Es decir, no hay enfermedad, pero sí hay algo donde están mis células cambiando. Por eso sucede, porque estamos cambiando las células. Pero en realidad no es una enfermedad. Si ya duró más de 5 días la fase curativa, la crisis curativa, entonces ya no es crisis curativa. Ya es una enfermedad y hay que ir al doctor por otra cosa, porque coincidió quizás con la sanación que estamos teniendo. Pero jamás una terapia en desprogramación te va a llevar a una enfermedad, sino a una crisis curativa. Dice, alguien hiperactivo tiene la herida de humillación. No precisamente. Alguien hiperactivo generalmente tuvo un conflicto de miedo a morir o creer que murió en la infancia primera, es decir, de bebé. Trastorno personal límite, el borderline. ¿Por qué se da? Miren, los trastornos de personalidad generalmente, Dr. Hammer les llama constelaciones. No se confunda con constelaciones familiares, no está relacionado a constelaciones familiares de Bert Hellinger. No es por ahí, es otra, así lo llama Hammer. Cuando son dos bioshocks al mismo tiempo. Entonces habrá que ver si hay una doble separación brutal, muy fuerte en un borderline. Dice, conflicto de arritmia. Un conflicto de arritmia generalmente va relacionado a un conflicto de falta de estabilidad emocional con respecto a la pareja o con respecto a alguien que amo mucho, mi padre, mi madre, mis hermanos, que es muy intermitente. Mi papá medio me quiere, mi mamá medio me quiere, mi pareja medio me quiere, ¿sí? Entonces es inestable, ¿sí? La parte emocional del amor. ¿Cómo se habla el miedo a la crítica? Hay que encontrar la crítica en la infancia. Para comprobarlo, revisa si en tu familia hay conflictos de tendones o de artritis. Pero tiene que haber una crítica en la infancia, la crítica más dolorosa que hayas tenido en tu infancia, de tu padre o de tu madre. Entonces hay que sanar esa emoción, que generalmente es tristeza. ¿Es común que tenga uno las 5 heridas? Sí. Y fíjese, las 5 heridas es muy común tenerlas, que muchas personas se tenga activo las 5 o por épocas. Por ejemplo, si nosotros tenemos, las 5 heridas, que es abandono, humillación, rechazo, traición e injusticia, pueden estar todas al mismo tiempo y pueden estar latentes y predominantes. Es decir, latente, que está guardadita hasta que no me la activan, y predominante, que está todo el tiempo. ¿Cómo saber que tengo una herida? Porque estamos hablando de abandono, humillación, rechazo, traición e injusticia. ¿Cómo veo yo el mundo? ¿Cómo lo veo? Siento que todo el mundo me abandona, siento que todo el mundo me traiciona, siento que todo el mundo me rechaza, siento que todo el mundo es injusto, ¿sí? Siento que todo el mundo me está humillando. Entonces esa es mi herida principal. La forma en la que percibo el mundo es la forma en la que yo tengo mi herida. Entonces ese es un buen indicador para empezar a buscar si tengo todas las heridas o algunas. Dice, llorar y tener ganas de vomitar son síntomas de sanar heridas. Sí, por completo, siempre y cuando hayas pasado por un proceso de toma de conciencia, no precisamente de terapia. Generalmente sucede en la terapia, pero no se requiere terapia para sanar. Hay veces que sanamos espontáneamente, que estamos en la casa y de repente, ya comprendí, y pum, el lloradero. ¿Sí? Esas son tomas de conciencia sin pasar por terapia. Dice, ¿qué es el ojo izquierdo frecuentemente rojo? El rojo representa enojo. Vi algo que me enojó. Del lado izquierdo, pareja, mujer o hijos o personas que dependen de mí.
Dice Carla Livier. Hola, ¿cómo estás? Carla, saludos. Dice, indudablemente tengo herida de humillación por ser delgada. Esa sería de rechazo, Carlita, te lo digo con mucho respeto. Si eres delgada, sería entonces de rechazo. La humillación tiene otras características. Generalmente va relacionado a estar un poco encorvado la espalda y las pompis metiditas hacia adentro como perrito regañado. Esa es la herida de humillación. Y la herida de rechazo se representa generalmente en un cuerpo muy, muy delgado. Dice, pero ahora de adulta tengo mucho miedo a compararme en cualquier contexto y muchas veces me siento menos. ¿Esta es la herida de humillación? No precisamente. Puedes tener un conflicto en la tercera capa embrionaria, que es la de comparación. Hay todo un tema con el tema de comparación. Quizás haya un conflicto de comparación en tu infancia, donde tenías a alguien en competencia y tú estabas compitiéndoles a alguien y perdiste. O sientes que tu competencia es más poderosa, por ejemplo. Miren, la fase de comparación es de vital importancia para el ser humano, porque es como voy a medir mi capacidad para enfrentarme a un depredador. Por ejemplo, cuando los primeros ancestros salían a cazar, pues salían y veían el tamaño del animal. Pues me le enfrento o no me le enfrento, y esa es la comparación. Si es un león o un tigre, pues igual salgo corriendo antes. Pero si es, por ejemplo, un armadillo, o es un jabalí, o es un cerdo, una gallina, pues yo voy por encima en la comparación. Entonces, ¿qué sucede? Que la comparación es para ver si me da miedo o no me da miedo, para ver si puedo o no ganar una batalla que voy a hacer. Entonces, un tema de comparación es, voy a entrar a una batalla, esta batalla la voy a ganar o la voy a perder. Dice, ¿cómo cambiar mi personalidad territorial y siempre sentirme agredida por terceras personas? Si tú te sientes agredida todo el tiempo es porque te hicieron sentir así de niña. Hay que sanar la emoción de sentirte agredida desde niña. Dice, ¿programas y conflictos es lo mismo? No, porque el 99% de los programas son de supervivencia y están padrísimos. Tenemos programas maravillosos. Nada más que rara vez los mencionamos porque, pues, como no generan conflicto, pues esos ni los pelamos, ¿verdad? Pero los programas, hay programas maravillosos y programas bien gachos. Por ejemplo, ustedes, creo que todo el mundo conocemos a alguien que le va bien económicamente hablando y ni se esfuerza y solito le cae la gana por todos lados. Es un programa, ¿sí? Hay personas que tienen parejas estables, padrísimas. Es un programa. Hay personas que en la juventud, antes de casarse, tienen un chorro de parejas y son muy atractivos o atractivas. Es un programa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que voy a buscar? Escuchamos mayormente programas desagradables, que son los que queremos sanar, que son los que menciono en mayor medida, pero hay programas maravillosísimos, ¿sí? Hay personas que comen y no engordan. Es un programa. Entonces, cosas que son muy padres, que también son un programa, y esos ni los pelamos. Conflicto, sí, es un programa que me causa un problema. Eso es un conflicto, ¿sí? Y también el conflicto es el origen de lo que me generó a mí un programa que me puede ser negativo. Entonces, ¿cuál es el conflicto de origen? ¿Y cuál es el conflicto? Está el programante y el detonante. Cuando tenemos, por ejemplo, un conflicto que en la etapa adulta se me detona una enfermedad, pues tengo que buscar el conflicto programante en la infancia. O sea, el evento negativo que me sucedió. Y luego dice, tengo una relación con un hombre de 14 años mayor, llevamos más de 2 años saliendo, pero dice que debo seguir mi camino por el tema de la edad. Me dice que me quiere, pero no quiere lastimarme. No entiendo cuál sería el tema que quiere resolver. Necesitaría que me hicieras una pregunta concreta, porque como desde la desprogramación no hacemos juicios. Para mí no está mal que tengas una pareja de 14 años mayor que yo, 50 años mayor que tú. ¿Cuál es el conflicto ahí? Ninguno. Él quiere dejarte seguir tu camino. Yo no le veo conflicto. ¿Cuál es tu conflicto? ¿Que no te quiere separar? ¿O que él te quiere dejar ir? Y te vas a saber cuál es tu conflicto para no asumir algo. Dice, el papá de mi hijo es ludópata. El bebé es súper listo con los números. Hay altas posibilidades de que mi hijo repita la historia de su padre. Solo está con él los fines de semana. ¿Puede jamás estar con él?
nunca en su vida y repetir la historia. Puede repetir la historia de un tatarabuelo que jamás conoció. No es la convivencia, es la información heredada que traemos ya a nivel celular. Es la información de supervivencia que ya traemos. Si para el padre ser ludópata es un programa de éxito, entonces vamos a tener que el hijo puede caer en lo mismo, pero también puede no jugar. No me garantiza que vaya a ser lo mismo, porque puede ser doble opuesto. Es decir, mi padre jugó, yo no jugaré nada. Como hay padres tomadores y hijos que no toman nada, pero también hay hijos que repiten. Es un azar. Nunca podemos saber si lo va a repetir o no. Podemos hablarlo desde antes, sí. Pero, por ejemplo, si está diseñado como un programa de éxito, es decir, una abuela, una bisabuela, una tía tenía un chorro de conflictos de dinero, no tenía para comer, se pone a leer el tarot y gana mucho dinero y le da de comer a sus hijos. Ese es un programa de éxito con cartas. ¿Qué va a hacer la siguiente generación? Usar las cartas para ganar dinero, aunque sea en póker. Y pareciera ludopatía, pero están repitiendo un programa de éxito, porque ya me lo he topado esto como 5 o 6 veces en terapia. La abuela o la tía que ganó mucha lana haciendo tarot o haciendo algo con las cartas, que luego se traduce en juego. Habrá que ver primero el origen. Dice, pero habías comentado que la crisis curativa duraba hasta un mes. No, hasta un mes te pudiese pasar el tema. Haz de cuenta que si no has tenido ningún síntoma, puede pasarte todavía arriba de la semana o 2 semanas. Pero no es que el dolor de cabeza te va a durar un mes completo. No puede ser así. Dolor de garganta irritada sin infección. Dolor de garganta generalmente va a falta de expresión. Me quiero expresar pero no puedo. Dice, profesor, ¿sí o sí se solucionan los conflictos tratados en la terapia? No siempre. Miren, esto es algo que sí, a mí me gusta mucho mencionarlo. Quizás no debería como empresario, pero es una realidad. No todos los conflictos se solucionan en terapia. No es magia. Dependemos 80% de la información que ustedes nos dan. Entonces, por ejemplo, puedes toparte con el mejor terapeuta del planeta, pero si tú no sueltas la información, no porque no quieras, sino porque tu inconsciente te defiende o porque tú guías al terapeuta hacia otra respuesta, entonces puede ser que no se solucione el conflicto. Sí sucede. O sea, no todas las terapias son exitosas. Aquí, miren, para que una terapia sea exitosa es la información correcta, primero que todo el motivo de consulta correcto, la información con la apertura con el terapeuta, responder lo que te preguntan, porque en cada terapia, al menos una vez, el paciente no responde lo que se le pregunta. El paciente responde otra cosa. Y yo siempre digo, pero no me respondiste a mi pregunta. Es porque ahí está lo que duele. ¿Sí? Muchas veces, el paciente hace el ejercicio, pero luego no cambia su forma de vida. Por ejemplo, vienen conmigo personas y me dicen, quiero sanar la abundancia. Muy bien, encontramos el origen del conflicto, trabajamos, se hace, viene la crisis curativa, y luego me dicen, es que no me funciona. A ver, ¿hiciste algo diferente? No, pero es que no me ha llegado nada. No, es que tú tienes que hacer algo diferente. O sea, lo que quitamos es un bloqueo. No abrimos una llave enorme para que fluya el dinero en tu vida. En realidad lo que hacemos es quitar bloqueos. Se supone que el paciente tiene un bloqueo para generar ingresos. El bloqueo ya no existe. ¿Estás intentando generar ingresos? No, es que yo pensé que eso no iba a llegar. No va a llegar un cheque así al portador, tirado en la calle, limpiecito, sin raspones, y que te diga el portador 10 millones de dólares. No va a llegar. ¿Qué tengo que hacer? Comenzar ahora sí a buscar lo que tengo que hacer para darme cuenta que si ya no tengo bloqueos. También en los temas físicos, si el paciente, su respuesta es que de mi infancia yo no me acuerdo nada. De mi infancia yo no me acuerdo, es que no me preguntes, pues no te puedo sanar el conflicto físico. ¿Me explico? Entonces, si ustedes tienen un conflicto, tienen que tener respuestas para las preguntas del terapeuta. Si no hay respuestas, es muy difícil. El terapeuta va a hacer hasta lo imposible por encontrarlas. Pero si ustedes, sus respuestas, no sé, no me acuerdo, yo de esa edad no me acuerdo, entonces hay una alta posibilidad de que no funcione la terapia. Entonces depende en mucha medida
de qué tanto el paciente toma acciones, el paciente responde las preguntas, pero no sí o sí se resuelven, no porque dependemos siempre del paciente. Nosotros tenemos toda la técnica y toda la estrategia para encontrarlo. Y aún el paciente no responde, como quiera dejamos ejercicios, como quiera algo se soluciona, ¿sí? Pero no podemos esperar quizás si el paciente no tiene información. Ahora, también en algunos puntos puede ser habilidad del terapeuta. De no no hacerle preguntas correctas, también es posible. No siempre es culpa del paciente. Es una parte de dos lados. Es el terapeuta y es el paciente. Pero también, ¿saben que nos topamos muchísimo? La falta de toma de acciones. El paciente me dice, es que sigo igual, no ha cambiado nada, pero tú ya hiciste algo. No, ahí está la falla. En que el paciente no está tomando acciones, porque tenemos que recurrir a mover la energía, a dar el siguiente paso. Es decir, una persona que trabaja conflictos de pareja y luego deja que la otra pareja tome la decisión. Por ejemplo, me dicen, es que ya no quiero estar con mi pareja. Muy bien, lo sanamos, lo trabajamos. Es que sigo aquí. ¿Ya le dijiste que ya no quieres? Ah, no, estoy esperando que él decida. No, pues ¿cuándo? ¿Cuándo? No va a pasar. O sea, el punto es que tú ya no sientas miedo a separarte. Me dicen, entonces yo ya tomo la decisión, sí, y tomo la decisión y ya terminan. Pero hay veces que también, por ejemplo, en temas de pareja, la pareja se va solita. ¿Sí? La pareja solita se va porque ya no hay programa que trabajar. Pero también hay veces que hay que empujar. Entonces hay una enorme posibilidad de que sí se resuelva su conflicto, siempre y cuando tengamos toda la información correcta. ¿Sale? ¿Cómo se ven los resultados? Hay resultados de todos, súper mágicos. Tengo pacientes que trabajaron lo económico y al día siguiente les cayeron contratos así súper mágicos. Tengo pacientes que trabajaron pareja y a las 2 semanas ya traían novia o novio. Tengo pacientes que no tenían hijos y que a los 3 meses lograron embarazarse. Pero también tengo pacientes que no ha habido cambios. ¿Por qué? Porque el paciente se rehúsa a hacer el cambio, se rehúsa a salirse de su casa, se rehúsa a cambiarse de trabajo, se rehúsa a cambiarse de pareja. Pero ya está desbloqueado el proceso. Entonces no todo cae en automático. ¿Cómo serán los resultados? Los resultados se van a ver. Hay un motivo de consulta y el resultado se tiene que ver la sanación del motivo de consulta. Así es como se ven los resultados. Dice, ¿cómo encuentro mi sentido de vida? Si ni sé qué me gusta realmente hacer y ningún trabajo me llama la atención. Hay un conflicto de la infancia con el padre no guió. Es un conflicto de brújula descompuesta. Llorar y vomitar son formas de sanar, sí, ya lo habíamos contestado. Que se hace que se me regresó. Dice, quiero dar mi testimonio. Dice, en un en vivo de hace poco habló de celulitis y dijo que de chica te avergonzaba por tus piernas. A mí me pasó con mi mamá y me sorprendió y justo se me comenzó a quitar. ¡Yay! ¿Ven cómo hay toma de conciencia? Cómo en la toma de conciencia ya tenemos un resultado. Con la sola toma de conciencia muchas veces me da mucho gusto y te agradezco mucho el testimonio. Porque con la sola toma de conciencia muchas veces es más que necesario. A veces que no, hay que pasar a terapia. Pero les digo y les garantizo que si ustedes traen toda la información correcta y todo se acomoda bien y ustedes hacen la toma de conciencia, ustedes van a sanar. Pero es de ambas partes. Me da mucho gusto, amiga, que se te haya empezado a quitar. Muy bien, encantado, me da las gracias aquí por la ayuda que hemos dado. Les agradezco a todos que se hayan conectado, muchísimas gracias por acompañarme. Ya ahorita voy de salida porque tengo que prepararme para la siguiente conexión con la escuela. Hoy nos toca Padres en Evolución, la conexión con nuestros alumnos. Y bueno, pues muy contento. Gracias Jerica, gracias Janie, gracias a todos los que nos dicen cosas lindas, cosas bonitas. Gracias a todos por conectarse y los quiero mucho. Cuídense. Saludos.